decisión de la organización en Viena, pero de momento lo que vamos a hacer es mirar al mundo, abrir esa ventana a lo que está sucediendo en el planeta, y lo vamos a hacer esta tarde de miércoles con Diego Pitarch, profesor del Máster de Relaciones Internacionales en el IEB, en el Instituto de Estudios Bursátiles. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y unimos a la conversación a Guillermo Pulido, analista de revista Ejércitos. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, me gustaría arrancar con un tema que ha sido portada del Financial Times desde primera hora de esta mañana, esas estimaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Dicen fuentes comunitarias al rotativo británico que lo que le daría a Kiev es derecho al acceso a 186.000 millones de euros en este contexto de repartos que tenemos todos los socios de dinero comunitario cada año. Cálculos internos que sugieren que las subvenciones agrícolas quedarían un 20% tras la ampliación a 9 Estados miembros, a 9 Estados miembros más en la Unión Europea, y no sé en este punto hasta qué extremo le interesa, Diego, a Europa, o al menos a los países que ya estamos dentro de la Unión Europea, extender las fronteras más allá de lo que las tenemos hasta ahora. Pues vamos a ver, Javier, con la que está cayendo más bien poco. O sea, con la que estamos teniendo a nivel económico una recesión en ciernes y además, bueno, pues con un invierno que no sabemos cómo nos va a venir exactamente debido, entre otras cosas, a precisamente esta guerra de Ucrania. Quizás es lo menos interesante que podemos. Yo entiendo que estos 186.000 millones estamos hablando también incluyendo fondos de cohesión, etcétera, etcétera, no solamente los fondos una vez incorporados a la Unión Europea, pero aún así es una auténtica barbaridad que ahora mismo, francamente, la Unión Europea no creo que esté en disposición de permitirse este tipo de dispendios, ¿no? Hay que tener en cuenta que sí que es verdad que tendría que haber una reforma de la política agraria, que tendría que haber una reforma y evidentemente se repartirían menos fondos al resto de los países, cosa que si ya en muchos países productores, como es el caso de España, agrícolas, ya están tocados, heridos, ¿sí? Este tipo de no voy a decir iniciativas, sino este tipo de propuestas, pues evidentemente les dejaría bastante más, sangrando considerablemente más. Hay que tener en cuenta que también esto es una especulación absoluta. O sea, la realidad es que Ucrania hoy por hoy sí que es verdad que ha podido pedir la incorporación. Es verdad que la Unión Europea está haciendo movimientos para hacerlo por la vía rápida, pero ¿qué es cierto en que se vaya a dar? Pues más bien poco. O sea, primero no sabemos cómo va a acabar el conflicto, podemos lucubrar sobre ello, pero desde luego la situación no es muy halagüeña y parece que si en el caso de que Putin pues haga con los objetivos que sí que se plantea, pues que Ucrania no llegue a participar. Pero un reparto de 186.000 millones, digo, si incluimos los fondos de cohesión, bueno, podría ser entendible. Simplemente por entrar en la Unión Europea me parece un poco excesivo. Bueno, Guillermo, la PAC, esa política agraria común, es el gran producto de cohesión en la Unión Europea, con principales beneficiados como Dinamarca, Reino Unido, Francia. España también es uno de los grandes interesados en este fondo. ¿Podrían ver, no sé si mermadas, esas intenciones de que Ucrania entre, tanto en cuanto se dice que las subvenciones podrían caer en un 20%? No sé si las protestas que hemos visto de los agrícolas en la zona de Polonia, en la zona de Europa del Este, podrían replicarse más aquí. Claro, fue algo parecido cuando la Unión Europea se expandió al este, cuando solamente estábamos en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Y después ya a partir de los años 2000 se fueron ampliando hacia los nuevos miembros del centro y del este de Europa, pues ocurrió una desviación similar, ¿no? De los fondos de cohesión. Recordemos que en los años 90 hubieron una recepción de dinero, de transferencias, ¿no? Para hacer obra pública, etcétera. No solamente para política agraria común. En España es muy importante. Una vez ya se amplió la Unión Europea, pues dejamos de percibir esas transferencias y ahora, como tú dices, pues también no solamente dejarían de recibir los países occidentales que tienen más renta, sino también los orientales de la Unión Europea. Me pareció leer que lo de 186.000 implicaría un incremento en el presupuesto del 10%, ¿no? Por tanto, estaría por encima de la inflación. Pero también hay que tener en cuenta que Ucrania es un país bastante grande, ¿no? Tiene casi la población de España, un poco menor, ¿no? Antes de la guerra, evidentemente. Ahora no sabemos exactamente cuánta población queda, pero desde luego sería y tiene también un sector agrícola bastante importante, sería un hachazo considerable para ciertos sectores, ¿no? Pero de todas maneras, de aquí a que Ucrania termine entrando en la Unión Europea,
es posible que incluso el presupuesto de la Unión se incremente. Recordemos que hasta no hace muchos años la Unión Europea tenía una política económica, podría decirse, centrada en la austeridad, y con el coronavirus, aunque eso ya venía desde el año anterior, por el cambio de país en Alemania, se ha visto una expansión en los gastos, en las transferencias. Aquí tenemos el dinero que va a llegar a través de Europa precisamente por el New Generation. Pues es posible que cuando entre Ucrania también se incrementen las partidas de gasto. Pero como bien decía Diego, todo es especulación y por ahora pues solamente ver lo que se va fraguando, ¿no? Bueno, es que crecer no es gratis y Europa es un bloque demasiado heterogéneo como para encima contentar a tanta gente. De hecho, el pacto de migración que ha tenido, que hemos visto, ese principio de acuerdo que ha habido entre los socios europeos, da cuenta de mayor división que hay dentro del bloque. Polonia y Hungría siguen siendo ese verso suelto con respecto al resto de socios, Diego. Sí, esto lo llevamos viendo desde hace ya un tiempo, el hecho de que la Unión Europea, no digo que se desintegre ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que ya no somos como en Fuentemejuna, todos a una, o sea, que cada uno vela por sus propios intereses de manera individual. Va a haber voces disonantes, va a haber conflictos, no digo enfrentamientos, pero sí protestas, absolutamente. Y habrá países, pues Hungría, ahora seguramente Polonia, ¿de acuerdo?, que serán los que pongan el mayor veto. Fíjate, yo Javier, en este sentido, lo llevo diciendo hace tiempo, ¿no? El hecho de que la Unión Europea, con esta perspectiva que tenemos ahora mismo de trabajo, de unión, ¿no? Unión Europea, sí, es verdad, pero realmente hay tanta unión. Yo lo he comentado en varias ocasiones, que una Unión Europea tarde 2 meses en tomar decisiones sobre un asunto como el COVID, pues francamente me asusta bastante. Entonces, claro, si estamos hablando de palabras, no digo mayores, porque el COVID fue un tema importantísimo. Estamos hablando de ampliaciones, estamos hablando de un nuevo reparto, un nuevo orden y nos tenemos que poner todos de acuerdo. Yo particularmente creo que esa cohesión empieza a desaparecer. Vamos a terminar con el ¿qué hay de lo mío?, ¿no? O yo no quiero porque evidentemente yo estoy pasando por unos trámites, tengo a mi población, tengo a los míos, y la gente lo va a mirar más desde la perspectiva comercial que desde la perspectiva política. En la parte política cada vez hay más voces disonantes dentro de la propia Unión. Ese café para todos, Guillermo, que en el caso europeo también parece que molesta. La Unión Europea y antes la Comunidad Económica, etcétera, desde su creación siempre ha atravesado graves crisis, ¿no?, en su cohesión. Una de las más fuertes fue la salida de Reino Unido, ¿no?, pero crisis exógenas como pudo ser el coronavirus. Sin embargo, cuando estas crisis han sucedido, por ejemplo, también la crisis del euro, cuando poco después de la crisis del 2008, pues parecía que el euro se iba a desintegrar, y sin embargo fue cuando Mario Draghi dijo que haría cualquier cosa para mantener el euro unido y comenzó la expansión cuantitativa, ¿no? Y por tanto, aunque es verdad que está atravesando unos desafíos muy importantes, y no solamente económicos, sino además militares, ¿no?, que es algo para lo que en realidad nunca estuvo pensada la Unión Europea, aunque tiene unas cláusulas de defensa y tiene también un entramado militar importante, no es ni de lejos la OTAN, ¿no? Pero sin embargo, todos los presentes históricos indican que entre los desafíos, Europa, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, porque antes siempre hemos tenido siglos de luchas permanentes, ¿no?, desde que cayó el Imperio Romano, pues ha terminado Europa pues de alguna manera saliendo reforzada, ¿no? Recordemos el Acta Única Europea, de que Europa estaba con la crisis de los 70, ¿no?, la euroesclerosis, no se tomaban decisiones, ¿no?, y de repente el Acta Única, ¿no?, y desde entonces el Tratado de Maastricht, pues siempre ha conseguido eso, reforzarse e incluso expandirse. Cayó el muro de Berlín, y hay que tener en cuenta que aunque tiene conflictos Polonia y los países europeos de reparto económico con Ucrania, de quién le llega esta subvención, quién no le llega, si puede exportar grano, si no, pero eso es, digamos, el chocolate del loro, eso es pequeño. A Polonia y a los países del este les interesa, incluso más que a nosotros los occidentales, que entre Ucrania para frenar a Rusia, que entre Ucrania dentro de la Unión Europea, para implicar a toda la Unión en la defensa de Ucrania y en dejar a Rusia fuera de su área histórica de influencia, ¿no? Por tanto, es decir, yo creo que nos beneficiaría menos a nosotros, no tanto por cuestión, desde un punto de vista estrictamente material, económico, sino porque eso nos podría llevar a una guerra. Yo creo que aún así deberíamos apoyar en el largo plazo la entrada de Ucrania, porque, en mi opinión, esto ya es algo subjetivo,
negativo, hay que frenar a Rusia, ¿no? Pero como te digo, los desafíos actuales me temo que terminarán reforzando la Unión Europea. Pero me puedo equivocar, es mi opinión nada más. Guillermo, Diego, dejadme que pause un instante este debate. Ahora vamos a volver al conflicto de Ucrania, pero es que